tardes, compañeros. Para esta práctica les vamos a enseñar cómo checar las fases de corriente y energizar lo que es el bus o la extensión. Muy bien. A continuación vamos a checar el voltaje que tenemos para conectar. Tenemos que tener alrededor de 129 a 130 volts, por lo que está correcto. Aquí tenemos checado eso. Conectamos. Muy bien. Ahora pues ya tenemos aquí la conexión a nuestra unidad. Muy bien. Ahora lo que vamos a checar es el voltaje directo. Para esto vamos a checar la corriente directa. Para esto tenemos que tener 24 volts. Sí. Muy bien, entonces ahora checamos si realmente tenemos los 24 volts. Así que ya podemos empezar a trabajar nuestras conexiones. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es energizar nuestra fuente de alimentación. Para esto pues, vamos a apagarla primero. Vamos a conectar el positivo rojo con positivo rojo, negativo azul con negativo azul. De esta manera ya queda energizado nuestro bus o extensión. Toda esta parte de aquí abajo que vamos a estar utilizando. A continuación vamos a ver cómo podemos prender los focos de manera directa. Muy bien. ¿Sí? De esta manera ya podemos encender el botón de push button. Aquí este símbolo que tenemos significa foco, así que ya estamos mandando señal. De la misma manera podemos encender el siguiente de manera directa. Asimismo también el indicador de la parte del medidor de push button y nuestro indicador de push button. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que prenda el foquito, pero a través de los contactos. Los contactos que tenemos aquí, los cuales son normalmente abierto y normalmente cerrado. Muy bien. Aquí, como podemos observar, tenemos esta conexión para poder prender el foco a través de los contactos, en este caso del contacto normalmente abierto, que cuando se presione el botón, pues entonces va a cerrar el contacto y va a encender el foquito. O también podemos conectarlo a la parte de abajo y como está conectado a un contacto normalmente cerrado, va a prender el foquito a menos que cerremos el contacto normalmente cerrado y entonces la luz va a apagar. De esta manera tenemos lo que es la primera práctica, que es cómo encender el push button, cómo manejarlo a través de contacto directo y a través de los contactos normalmente abiertos o cerrados.
de esta parte de aquí hasta acá se llama luz. De aquí se llama fuente de poder. Y comencemos. El primer cable va aquí, iría en el de aquí. Ahí. El segundo cable iría en el relevador cerrado, sería en este de aquí, y en el relevador sería en el contacto iría aquí, en esta parte de aquí. Ahora el tercer pase sería el último cable, que sería de esta parte de aquí hasta aquí sería. Ahí tenemos nuestros cables para encender todos nuestros cables conectados. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a prender, que sería en el botón 2. Ahí está, ahí vemos cómo se prende el foquito, y ahí es donde se está alimentando la fuente de energía. Y creo que esa sería la práctica 2. Hola, ¿qué tal? En este caso yo les voy a explicar cuando energizamos un relevador mediante un botón, vamos a hacer que prenda este foquito. ¿Ok? Tenemos de este lado tenemos nuestra fuente de alimentación. Estos dos son nuestros botoncitos. De aquí para acá tenemos nuestros relevadores, y toda esta parte de aquí abajo son nuestras extensiones. Ajá. Bueno, entonces vamos a comenzar. Comenzamos energizando el relevador con un botoncito, con un contacto abierto. Le vamos a dar voltaje negativo al botoncito. También le vamos a dar el voltaje positivo. En la parte del foquito igual le vamos a dar el voltaje negativo directamente. Ahora sí, esta parte de aquí la vamos a conectar a la salida del relevador con un contacto abierto. Cabe mencionar que todas estas partes de aquí son las salidas con contacto abierto y cerrado, abierto y cerrado, y todas estas partes de aquí son las entradas. A la entrada le vamos a dar el voltaje positivo. ¿Ok? Entonces ahora sí lo que vamos a hacer, vamos a prenderlo. Presiono el botón y hago que nuestro foquito se prenda. Cuando yo apachurro el botón, se cierra el contacto, se energiza el relevador. Una vez que se energiza el relevador, se cierra el contacto y pasa, hace que prenda el foquito. ¿Ok? Bueno, ahora ¿qué pasa cuando el botón, vamos a utilizar un botón con un contacto cerrado? ¿Qué pasa? Está cerrado el contacto, se energiza el relevador, se cierra el contacto y hace que prenda el foquito, hace que se mantenga. ¿Ok? Bueno, entonces regresamos a como estábamos. Ahora sí, acá en el relevador vamos a cambiarlo a un contacto cerrado. En esta parte de aquí está cerrado, por lo tanto no se energiza el relevador. Tenemos el contacto cerrado en el relevador y hace que se energice el botoncito. Pero ¿qué pasa si nosotros apachurramos el botón? En este caso se cambia, ¿no? Se cierra el contacto, hace que se energice el relevador. Aquí en esta parte se abre el contacto y ya no pasa la corriente para que prenda el foquito. Eso es en lo que consiste esta práctica. ¿Ok? Y pues sería todo.
Buenas tardes, bueno, yo les voy a explicar lo que es un circuito AND, más que nada cómo se arma y cómo se conforma. En este caso el circuito AND va de lo que es una entrada y una salida, que son estas dos, que las vamos a denominar A1 y A2. La salida la denominaremos como A2, que van, esta salida va conectada a lo que es el voltaje negativo, que es su salida, así la entrada A1 va a ir conectada a lo que es el circuito AND consta se caracteriza porque se prende, se va a hacer prender este relé con estos dos botones. Entonces vamos a tener como botón 1 y botón 2. La entrada va a estar conectada a lo que es la salida abierta del botón 2. Asimismo, la entrada misma del botón 2 va a ir conectada a lo que es la salida del botón 1, que es este. Y también lo que es la entrada del botón 1 va a ir conectada a lo que es la toma de corriente al voltaje positivo del mismo botón 1. Bueno, y con esto, al prender se puede observar que no prende ninguno, o en este caso foquito, pero al presionar los dos botones se prende el botón, que es el que indica que es un circuito AND. Si los descomprimimos se apaga, si los vuelvo a comprimir se vuelve a prender. Bueno, y esto sería lo que es la práctica 4 de un circuito AND. Buenas tardes, yo les voy a explicar lo que es la práctica de conexiones para un sistema de motor de arranque y paro. Sería el botón de arranque y el botón de paro. Lo primero que tenemos que hacer pues, es energizar nuestro switch, o bueno, nuestra fuente de poder. Para esto pues, vamos a conectar lo que es la fuente de voltaje negativo y la fuente de voltaje positivo, para que podamos tener energía en la fuente de poder. Y ya aquí tenemos energizado nuestra fuente de poder. La tenemos que apagar para poder seguir trabajando. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a energizar una bobina relevador. Para poder energizar la bobina relevador, lo que tenemos que hacer es, la bobina tiene dos entradas que sería, bueno, en este caso las podemos manejar como K1 y K2, que sería K1 y K2. Lo que tenemos que hacer es energizarlas. En la entrada de K1 debemos poner el voltaje positivo y en la entrada de K2 el voltaje negativo. Así tenemos energizada nuestra bobina. De esta manera lo siguiente que tenemos que hacer es, para que nosotros podamos tener la función de arranque y paro, conectar, vamos a tener para el botón de paro tenemos que conectarlo a una salida de la bobina que esté normalmente abierta. En este caso sería aquí, normalmente abierto. De ahí tenemos que jalarlo al botón de arranque, al normalmente abierto también. Al normalmente abierto también. Entonces, de aquí, después de esto, como ya tenemos conectado aquí el normalmente abierto con el normalmente abierto, lo que tenemos que hacer es hacer las fases de nuestra conexión para el botón de paro, que sería el botón, sería con la salida del normalmente cerrado, aquí. Después de eso lo que tenemos que hacer es puentear nuestra entrada del normalmente cerrado con la salida del normalmente abierto.
Entonces después de eso, lo que vamos a hacer es energizar nuestras botoneras para que puedan funcionar. Lo conectamos al normalmente cerrado y al normalmente abierto. Y de aquí lo que hacemos es energizar y ponerla normalmente abierto, energizada también. Que se supone eso sería todo. Con eso nuestro sistema ya debe funcionar. Entonces, si nosotros utilizamos ya nuestra fuente de poder, la activamos, aquí encendemos la fuente de poder y todo se energiza. Pero para que pueda pasar la corriente, para que en este caso el foco sería la función del motor, pueda empezar a trabajar, necesitamos que pase la corriente. Entonces pulsamos el botón y al pulsar el botón se cierra el normalmente abierto, hace que pase la corriente. Al pasar la corriente se cierra el normalmente abierto de aquí y hace que se energice y empieza a trabajar el motor. Después de esto, pues obviamente ya con el trabajo del motor y todo, si nosotros lo que queremos es apagar, nada más cortamos la corriente. A nosotros pulsar aquí, se corta la corriente, se abre el circuito, que es normalmente cerrado, y deja de pasar corriente para que deje de funcionar el motor. Eso sería, pues, en teoría todo lo que se tiene que saber de un circuito de arranque y paro, básicamente. En este caso yo les voy a explicar el ejercicio número 6, que lleva como nombre ejercicio de neumática, que está conformado por una unidad de mantenimiento, un distribuidor, una válvula de leva y un pistón de simple efecto. Bueno, nuestra unidad de mantenimiento consta con un manómetro, con un regulador y con 2 filtros. El filtro número 1 limpia las impurezas que traiga el aire, ya sea polvo o agua, y el otro solamente lubrica nuestro sistema. El distribuidor lo único que hace es distribuir el aire hacia nuestra válvula, que va a ir conectada a la entrada P. A su mismo tiempo, la entrada A va a ir conectada al pistón de simple efecto. A continuación, conectaré las mangueras de distribución rápida, que están conformadas por un conector hembra y un conector macho. Okay. Ahora sí, esto es para cerrarlo y esto es para abrirlo. Entonces, a la hora de accionar la leva, el pistón va a salir, como se muestra. Bueno, de mi parte es todo. En esto consiste la práctica número 6. Gracias por su atención.